¿Cómo puedes elegir actuar con valentía en un mundo lleno de situaciones y peligros que te causan temor? Con nosotras, Trillia Newbell. Debemos ver qué es lo que realmente importa. ¿Qué es lo que Dios desea? Él quiere nuestros corazones. Él desea mujeres que le teman, que se animen y se apoyen unas a otras, que se sirvan unas a otras y que canten himnos juntas. Tenemos que hacer esto. Nos necesitamos mutuamente. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss Wolgemuth en la voz de Patricia de Saladín. Cuando el apóstol Pablo le escribió al joven pastor Timoteo, le dijo que actuara conforme a los dones que Dios le había dado. Él le dijo que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo nos tienta a paralizarnos y no hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Ayer, en la primera parte de la conversación titulada Temor y Fe, escuchamos sobre cómo decirle no al miedo y sí a seguir a Jesús en fe. Escuchamos a Erin Davis, quien es la escritora principal de uno de los blogs del ministerio en inglés, Revive Our Hearts, y ella anhela que las mujeres profundicen en la palabra de Dios. También escuchamos de Trillia Newbell, quien escribió un libro grandioso llamado Temor y Fe. Está solamente disponible en inglés, Fear and Faith. El subtítulo es Encuentra la paz que tu corazón anhela. Ahora, es fácil decirle a otra persona, no temas. Pero la verdad es que nuestro mundo es un lugar donde enfrentamos muchas circunstancias que nos causan temor. Y podemos escuchar acerca de estas en las noticias. Bueno, hoy Erin y Trillia estarán conversando acerca de cómo podemos caminar en fe aun cuando existe un verdadero peligro. Escuchemos la segunda parte de su conversación. En una conferencia llevada a cabo por nuestro ministerio en el año 2015, Jen Wilkin hablaba sobre las mujeres que enseñan a otras mujeres, y ella nos hizo un llamado a tener un balance entre el temor y la valentía. Eso fue algo hermoso, y me pregunto, Trillia, si pudieras ayudarnos a entender la diferencia que existe entre el temor saludable y el temor que no es saludable. Quiero tener valentía respecto a la causa de Cristo, pero debo acercarme a Dios, a su palabra y al llamado con temor. Así que me pregunto si pudieras compartir tus pensamientos sobre este balance entre el temor y la valentía. Sí, claro que sí, Erin. Mira, Proverbios nos dice que la lengua puede traer vida o muerte. Así que debemos tener un temor apropiado hacia el Señor con respecto a lo que vemos y cómo decimos las cosas cuando se trata de hablar a mujeres o en cualquier situación realmente. Debemos temer al Señor, tener una admiración y reverencia hacia Él y saber que hay poder en lo que vemos y en lo que hacemos que afecta a las personas, y esa es una gran responsabilidad. Entonces necesitamos ese peso. Debería existir un peso y un temor. Se trata del Señor, de su palabra. Debemos verlo como tal. Así que, por ejemplo, en el caso de aquellas mujeres que enseñan, esto es algo que implica temor reverente, temer al Señor. No temas al hombre, teme al Señor. Y debes saber que tienes una responsabilidad de compartir con convicción, cuidado y paciencia. En 2 Timoteo 4:2, Pablo le pide a Timoteo que reprenda y corrija con paciencia e instrucción. Eso es lo que queremos hacer. Queremos ser pacientes, amorosas, serviciales y enseñables también. En la valentía es donde podemos vernos obstaculizadas. Podemos ser obstaculizadas y no dar un paso de fe. Dios podría estar llamándote a iniciar un estudio bíblico, y ha sido confirmado tal vez por otras personas. Así que está confirmado que tienes un don, pero no lo haces porque tienes miedo de que nadie se motive y empiece a asistir. Tienes miedo al fracaso, tienes miedo de hacerlo mal. Todo esto puede obstaculizar el ministerio. Así es. O puede ser el caso de que tengas temor al hombre, temor a que las personas no te acepten y te juzguen mientras tú estás hablando. Por el otro lado, pienso que el temor saludable es cuando tememos al Señor y sabemos que lo que decimos y hacemos significa algo. Dios tiene mucho que decirnos con respecto a nuestra lengua, sobre todo a través de Santiago y Proverbios. Así es. Es claro que la blanda respuesta quita la ira. Es decir,
realmente existe tal poder en la lengua. Pero aún así, queremos ser valientes y ser mujeres que buscan a Dios, que anhelan servir donde sea necesario, donde Dios nos llame a servir, y no paralizarnos por el miedo. Sabes, creo que una de las fuentes de temor que indicas en tu libro que me sorprendió y que no necesariamente lo había considerado fue el miedo a otras mujeres. Sí, así es. Especialmente cuando hablamos del ministerio. Y creo que una de las principales barreras que tenemos en el ministerio es el temor de cómo será recibido entre las mujeres. Tú dices en el capítulo 3 del libro, un obstáculo para el dulce ministerio de Tito II y la comunidad en la que Dios quiere para su iglesia es la comparación pecaminosa. Siento que este es un gran golpe para nosotras las mujeres. Entonces, ¿puedes compartir con nosotras, como digamos de forma general, cómo el temor hacia otras mujeres afecta a la iglesia? Claro que sí. Y luego quisiera que quizás redujeras un poco ese enfoque para saber cómo el temor a otras mujeres ha impactado tu propio ministerio. De forma general, cuando las mujeres tememos a otras mujeres y nos comparamos, lo que he visto en la iglesia es división, juicio, difamación. Y para mí eso es una desgracia. Podemos verlo en pequeñas cosas, como en la decisión de si alimentas con leche materna o no, hasta si lo que consumes es orgánico o no, si eliges escuela en el hogar, pública, privada, en cualquier cosa realmente. Existen muchas opiniones. Tomamos los principios de la palabra de Dios y los acoplamos a nuestras costumbres y luego decimos, esto se debe hacer así. Y luego nos comparamos mutuamente y nos juzgamos. Así es. En lugar de soportarnos, amarnos, motivarnos unas a otras. Esto termina dividiéndonos. Debemos ver lo que realmente importa. ¿Qué es lo que Dios desea? Él quiere nuestros corazones. Él desea mujeres que le teman. Estas características son con respecto al corazón, pero tomamos estas costumbres al azar y nos comparamos y esto solo causa división. Luego difamamos a otras o sentimos que no somos aceptadas o nos volvemos exclusivistas y no nos aceptamos. Ese es el corazón del capítulo. Podemos ser un equipo de hermanas que se animan constantemente porque lo necesitamos. Todas estamos en el mismo lugar. Necesitamos animarnos. Así es. Las escrituras tienen todo lo que necesitamos saber sobre las relaciones, lo que debemos hacer los unos con los otros. Debemos animarnos mutuamente, motivarnos mutuamente, servirnos mutuamente, cantar himnos juntas. Debemos hacerlo porque nos necesitamos. Amén. En términos del ministerio, yo escribo y hablo en público. Existirán otras mujeres que venderán más libros, darán más conferencias, tendrán más seguidoras o cosas como estas. Debemos estar en paz con esto y estar contentas y orar, Señor, usa a esa mujer. Amén. Ora por esa mujer. Ora para que ella triunfe y su ministerio siga adelante. Así es. Amén. Ora para que sea saturada de la palabra de Dios, que sea sumisa a Él y que sea protegida en su ministerio. Existe un peligro por la fama y por lo que se pueda vivir en esta situación, en la cultura de celebridad que tenemos ahorita. Así que debemos orar por su protección. Totalmente. Lo que puedo observar en el ministerio es que podemos hacer muchas comparaciones. Hablo como ella, escribo como ella o me veo como ella. Y la respuesta es no, así no es. Solo podemos ser quienes somos y esto es bueno. Dios nos creó, eso es único y diferente. Y me encanta la diversidad. Somos diferentes y eso hay que celebrarlo. Eso es así. Algo que Nancy me comentó en una de las conferencias de Revive, ella iba a compartir justo antes de mí y me miró y me dijo, Trillia, estoy tan contenta de que vas a participar con una charla. Hay una gran posibilidad de que digamos las mismas cosas, pero si lo hacemos, no te preocupes. Esto solo quiere decir que necesitan escucharlo 2 veces. Fue muy bueno escuchar esto porque como oradora, pienso que muchas veces podemos temer que alguien nos robe lo que hemos dicho. Pero existe tal libertad cuando se trabaja en equipo. Y el hecho de que ella me dijera esto me hizo sentir libre. Eso es bueno. El Señor quiere que trabajemos. Podemos ser un grupo de hermanas en el ministerio de varias maneras y esa fue una manera muy real, tangible y específica también. Así es. Y sabes, mientras hablabas, pensaba
que en el mundo de escritoras y oradoras es muy fácil mirar por encima a las demás pensando en quién está escribiendo o cuántos libros están vendiendo o qué tan frecuente hablan o qué tan grande es su audiencia, y se tiene lo que yo llamo una envidia espiritual, envidia por sus dones. Esto no se limita a lo que tú y yo hacemos. Una mujer puede envidiar la estrategia de maternidad de otra mujer o de una mujer que se sabe que es una guerrera de oración porque siente que cuando ella ora no obtiene respuestas. Entonces, una mujer puede ser una excelente organizadora y otra puede observar esto y decir, uy, yo no tengo ese don. Y así de fácil podemos tener una envidia espiritual. Definitivamente así es. Exacto. Y en tu libro escribiste que la manera de combatir este tipo de miedo es a través del ánimo, del aliento. Así es. Entonces, quisiera preguntarte, ¿cómo se ve esto en la práctica? Bueno, seré muy específica. Queremos animarnos unas a otras. Y sabemos que Dios nos ha dado diferentes dones y habilidades. Así que, en lugar de decirle a Dios, ¿por qué no me hiciste así? Mejor podemos voltear a ver a una mujer que sí lo sea. Por ejemplo, yo no soy nada talentosa con las decoraciones. Agradezco que mis hijos puedan tener un pastel en su cumpleaños, pero nuestras fiestas de cumpleaños no son nada elaboradas ni muy alocadas tampoco. Tampoco van a tener todas esas cosas divertidas porque no tengo ese don. Pero al llevar a mis hijos a una fiesta de cumpleaños, puedo ver a esa mujer que sí tiene esa habilidad y decir, el Señor te ha dotado de esa manera. Mira qué gran administradora eres, qué creativa eres, que puedes diseñar un pastel de la Estatua de la Libertad. Esto es increíble. Esto nunca lo podré hacer yo, pero alabado sea el Señor que tú puedes hacerlo. Así que voy a deleitarme y me lo voy a comer también. Así es. Pienso que esto es lo que necesitamos ver más. Mujeres que se animen mutuamente. A alguien le encanta el ejercicio, por ejemplo, y habla sobre correr en sus redes. Así que, en lugar de decir, ay, ahí está hablando otra vez sobre correr, mejor podemos decir, ejercitarse y entrenar es importante, qué bueno que ella lo disfrute. En lugar de juzgarla y pensar mal de ella o compararme diciendo, yo soy muy perezosa, yo no hago eso. Quizá tal vez te inspires y salgas a caminar. O quizá puedas animarla y tener buenos pensamientos acerca de ella. Creo que estas son dos prácticas reales que podemos hacer, especialmente ahora con las redes sociales, las cuales dan lugar a la comparación. Debemos estar dispuestas a reírnos de nosotras mismas y gozarnos con el hecho de que existen personas que pueden hacer otras cosas, en lugar de desanimarnos o desanimarlas a ellas, lo cual creo que es muy tentador. Totalmente de acuerdo. Sabes, cuando estuvimos en una de las conferencias, una de las oradoras nos contó la historia de cómo ella se convirtió en una maestra de estudio bíblico. Una mujer de nuestra iglesia notó que ella tenía un don natural y le dijo, creo que tienes el don para enseñar la palabra. Y esa mujer se dio su clase de escuela dominical. Así que este es un ejemplo hermoso el que estás compartiendo. Cuando reconocemos dones en otras mujeres, podemos escoger dos caminos. Uno, podemos tomar el camino de la comparación, miedo, frustración y de sentir que no estamos a la altura. O, es muy simple, podemos mirar a esa mujer a los ojos y decirle, wow, tú tienes estos o aquellos dones. Así es. Y creo que estás en lo correcto cuando en tu libro hablas acerca de cómo esto tiene un profundo efecto en nuestro temor. Así es, fue una actitud de humildad ceder su ministerio a otra persona. Pienso que requiere de una gran humildad y confianza en el Señor. Esta es una mujer que no tiene miedo, no tiene temor del futuro. Ella confía en que el Señor tiene lo mejor para esas mujeres y para ella también, así como para las demás maestras o maestros de escuela bíblica. Yo amo esta historia. Hay mucho que se puede ilustrar y hablar con respecto a esta historia realmente. Y creo que es obvio cómo el ánimo nos ayuda en nuestro temor hacia otras mujeres. Pero me pregunto, ¿cómo al ser nosotras de ánimo nos ayudaría entre otras áreas en las que tenemos miedo? Miedo al futuro, miedo a que no somos suficientes, miedo a que no podemos confiar en Dios. ¿Existe alguna otra forma en la que el ánimo pueda actuar como antídoto para el miedo? Sí, bueno, hay algunas cosas. Pienso que ser receptoras de ánimo nos ayuda a luchar y nos apunta al Señor, porque el ánimo no se trata de nosotras, se trata de Dios. Esto es lo que Dios está haciendo en tu vida. Esto es lo que Dios te ha dado por gracia. Nos apunta a Él. Así que tengamos esto en mente cuando animemos a alguien.
lo que realmente estamos haciendo es apuntando a los demás al Señor, al Creador. Esto nos estimulará el ánimo, ya que sé que cuando alguien nos anima, edifica nuestra fe. Edifica nuestra fe para el ministerio. Cuando alguien me dice, por ejemplo, oye, realmente me encantó tu enseñanza, esto que escribiste me ayudó de tal o cual manera. Pienso, oh Señor, es tan fácil dudar. Es muy fácil dudar cuando estás en el ministerio. Así que esto me estimula a seguir haciendo buenas obras para el Señor. Hablarle a una madre que tiene un corazón para su hogar y se pasa todo el día trabajando para poder tenerlo organizado, tú le puedes decir para animarla, tu trabajo aquí es hermoso. Y así ella puede recordar que su labor no es en vano. Pienso que tenemos muchas oportunidades de fortalecer la fe de otras personas. El animar a otros nos hace tener la vista fuera de nosotras mismas. Así que pienso que esto nos ayudará a combatir el miedo y el temor a los hombres. Si yo te miro, Erin, y te digo, Erin, me encanta tu libro Connected. Y luego te digo, gracias. Tengo la esperanza de que esto te animará a seguir y escribir otra cosa. Necesitamos este tipo de cosas. Así es. Pienso que nos ayudará a guardarnos del temor. No necesito compararme. Puedo ser animada, ya que el Señor está usando a Erin, o a Nancy, o a quien sea, de una manera única y dulce. Pienso que esto nos ayudará a luchar y a quitar los ojos de nosotras mismas. Y creo que esta es una forma práctica y fácil de combatir el temor que no es sano. Así es. Y podemos empezar a animarnos ahora mismo. Sí. En tu libro mencionas mayormente lo que es el temor no saludable y pecaminoso, pero le das una aceptación al temor saludable y lo enmarcas en una historia realmente horrible que te pasó en la universidad. Y quisiera que compartieras esa historia con nosotras para ayudarnos a entender que sí existe un tiempo en el que debemos probablemente desarrollar y escuchar el temor saludable. Sí, bueno, te cuento, mira, estaba en la universidad y fui a un viaje. Era un viaje masivo, había cientos de personas. Yo no era creyente en ese tiempo, pero entré en una habitación un día con otras creyentes. Uh-huh. Yo era considerada como una buena muchacha, pero no conocía a Jesús realmente. Yo sabía que no quería irme de fiesta y no quería beber y esto era exactamente lo que los demás estaban haciendo, así que yo decidí unirme a estas creyentes. Y bueno, estábamos reunidas en una habitación del hotel. Era mixto, chicos y chicas. Éramos la mayoría jóvenes. Y un hombre mayor que estaba en el viaje tocó la puerta para entrar y dijimos, claro, que pase. Lo conocíamos un poco realmente. ¿Pero había algo en ti que te mantuvo alerta? No, nada. Teníamos 18, 19. No sentimos una alerta, lo aceptamos. Queríamos que las personas vinieran, así que estaba bien. Éramos probablemente como 15 en esa pequeña habitación. Bueno, esa noche todos nos quedamos dormidos viendo una película. Estábamos por todo el piso y, lamentablemente, este hombre mayor tenía un historial de acoso sexual. Más tarde me enteré de que había acosado a unos chicos y a mí también mientras dormía. En ese momento me desperté. Y a pesar de que era joven, tuve esta idea de despertar a otra persona, salir de la habitación y buscar las autoridades. Él finalmente confesó y fue a la cárcel. Esto fue miserablemente triste. Esto despertó en mí un sentido de alerta. Ahora tengo cuidado de no ponerme en cualquier situación en la que pudiera ocurrirme algo, a pesar de que eso no fue mi culpa en ninguna forma. Así que pienso que esto produjo en mí un miedo saludable, una sabiduría. Es sabio no dormir en compañía de personas que realmente no conoces, a pesar de que en esa situación no fue mi culpa en lo más mínimo. Ahora bien, sería bueno, por ejemplo, tener a alguien que te acompañe a tu carro por la noche, especialmente si eres mujer. Esto despertó en mí este sentido de, ok, necesito estar más pendiente de mi alrededor y más atenta de las tentaciones que existen allá afuera para los hombres y mujeres. Y esto creo que me ha protegido desde ese día. Sabes, aprecio que compartas tu historia y también aprecio el balance, ya que no pienso que la Biblia está diciendo que debemos ignorar siempre nuestras respuestas al miedo, o que todo miedo no es saludable, o que la raíz de todo miedo es la falta de fe. En esta situación, este sí era un miedo legítimo, es un temor saludable. Uh-huh. Por lo que me pregunto, ¿existen otras áreas de nuestras vidas donde reconoces el temor saludable y el temor que no es saludable que pudiéramos desempacar en el libro?
Sí, creo que podemos tener un temor saludable e incluso un enojo correcto, si está controlado. Si tenemos un hijo o una hija que se ha ido y está en drogas, por ejemplo, sabemos cuál pudiera ser el resultado final de esta situación. Y queremos confiar en Dios y oramos a Él. No lo ignoramos como si no estuviera sucediendo. Traemos estas ansiedades al Señor. No queremos preocuparnos y dejar de confiar en Dios, pero en este tipo de situaciones, que son muy penosas, esto entristece nuestro espíritu y pienso que está bien. Estoy realmente tan agradecida de que tenemos el relato de Jesús en el jardín. Él está orando e incluso dice, Señor, si es tu voluntad, quita de mí esta copa. Me encanta esto porque nos enseña que no tenemos que sonreír y soportarlo todo. Podemos pedir a Dios, Señor, tengo cáncer. Si es tu voluntad, ¿me sanarías? Dios, tengo un hijo pródigo. Y así, en diferentes situaciones. Pienso que en su gracia y su misericordia, Él nos llama a rendirnos a Él, pero este es un temor saludable. El temor es una emoción que Él nos dio. Podemos convertirlo en una completa ansiedad y en una constante preocupación. O podemos cambiarlo a un, Señor, voy a someterme a ti y voy a confiar en ti. O como en mi situación, creceré en sabiduría. ¿Qué es lo que puedo hacer en mi próxima situación que probablemente pueda evitar? No todas las cosas se previenen, pero ¿en qué áreas puedo crecer en sabiduría? Pienso que Dios es tan bueno que nos da tanta gracia en esta área. Trilia, para finalizar, ¿qué es el temor a Dios y cómo las mujeres podemos crecer en esto? Bueno, el temor al Señor es asombro y reverencia ante Dios. Es un reconocimiento de que Él es santo y nosotras no. Somos apartadas, somos diferentes. Así que creo que mientras reconozcamos esto, el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Entonces creceremos en sabiduría. Amén. Y luego crecemos también en conocimiento. Reconocemos que Dios es digno de nuestra alabanza, de nuestra admiración, de nuestra confianza, porque le tememos, porque nos asombramos de Él, porque magnificamos su nombre. Le alabamos porque su nombre es magnífico. Así que, en pocas palabras, el temor a Dios es el reconocimiento de que Dios es Dios. Hemos estado escuchando la segunda parte de una conversación entre mis dos amigas, Erin Davis y Trilia Newell. Esta se basa en el libro escrito por Trilia titulado Temor y Fe. Y es un recordatorio que yo necesito como alguien que muchas veces me veo tentada a temer, tentada a tomar las situaciones en mis propias manos y desear controlar las cosas. Este realmente es un tema del que todas nosotras necesitamos escuchar y sobre todo confiar en que el Señor es nuestro buen pastor. El Señor es mi pastor, nada a mí me faltará. En sus verdes pastos me hace descansar. De sus aguas me dará, mi alma Él restaurará. Por senderos de justicia me guiará. Por amor de su nombre, jamás
saciará en tu morada por la eternidad. Misericordia y bien me seguirán, tu plenitud me saciará en tu morada por la eternidad. Si has sido bendecida a través de estos episodios, te animo a compartirlos con más mujeres. Puedes hacerlo fácilmente a través de nuestra página web avivanuestroscorazones.com. Allí también encontrarás tanto los audios como las transcripciones de estos episodios. Y asegúrate de acompañarnos para una próxima serie en Aviva Nuestros Corazones. Y asegúrate de acompañarnos para una próxima serie de Aviva Nuestros Corazones. En tu fidelidad, Jesús, confiado está mi corazón. De ti depende, tu voz escucharé, Jesús, te seguiré, mi buen pastor. Invitándote a no solo sobrevivir en la vida cristiana, sino a tener una vida plena en Cristo, Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts.